amigos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en nuestro canal Flash Cristiano TV, donde hoy les traeremos un testimonio muy impactante que será de bendición para sus vidas. Bueno, aquí estamos con nuestra invitada de honor, nuestra hermana Daniela. Daniela, es un gusto tenerte aquí en nuestro canal Flash Cristiano TV. Gloria al Señor, para mí también es un privilegio poder testificar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Un saludo a cada persona que está suscrita en este canal, Flash Cristiano TV. El día de hoy vengo a testificar, vengo a dar una palabra de parte del Señor, esperando poder bendecir tu vida, la vida de cada joven que pueda ver este video. Daniela, estamos atentos a escuchar tu testimonio. Gloria al Señor. Mi nombre es Daniela Bexabeth Valladares, tengo 19 años. Para la gloria del Señor, estoy en el Ministerio de Danza, del Ministerio Pasión por las Almas. Me convertí al Señor hace 1 año, 7 meses. Y primeramente mi testimonio es para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, también para poder bendecir la vida de cada persona, de cada joven, de cada adulto que mire este video. Quiero contarle que crecí en un hogar donde no me inculcaron valores cristianos. Mi padre no era cristiano, mi mamá tampoco, nadie de mi familia asistía a la iglesia, mis padres no estaban casados. Fui creciendo en un ambiente muy malo, mis tíos bebían, mi papá se drogaba y fui creciendo. Gracias al Señor pude entrar a la escuela, pude llevar a cabo mis estudios. Gracias al Señor fui creciendo y mirando cómo mi padre maltrataba a mi mamá, tal vez por celos, por chismes que le metían a él le pegaba mucho a mi mamá. Yo podía ver, yo crecí viendo eso y ya eso se iba metiendo en mi corazón, ya esa iba siendo una maldición generacional para mí también. A la edad de 9 años, mi padre y mi mamá se separaron. Mi mamá se cansó de tanto maltrato, de tanto que mi papá la ofendía con palabras. Mi mamá se cansó y decidió separarse de él. En ese momento yo me sentí muy mal porque como jóvenes, como niños, no queremos que nuestros padres se separen. Sabemos que amamos mucho a nuestros padres y nuestro mayor deseo es que estén juntos. En ese tiempo se separaron, mi mamá tuvo que buscar a trabajar. Somos una familia con 2 hermanos más, menores que mí, uno de 15 años, otro de 11 años, yo soy la mayor de ellos. En ese entonces mi mamá empezó a moler, a vender tortillas, yo le ayudaba con mis hermanos, ellos estaban estudiando, les ayudaba con sus tareas. Yo también fui un apoyo para mi mamá. Sé que estaba pasando en ese momento por cosas difíciles, por la separación de mi padre. Ella empezó a agarrar odio de tanto maltrato. Su corazón fue contaminado con odio de tanto maltrato que mi padre le dio. Fui creciendo, ya después fui viendo cómo mi mamá se preocupaba para darnos nuestra alimentación, para darnos nuestra vestimenta, nuestros estudios. Después fui creciendo y mi mamá decidió trabajar aparte en un lugar donde le pagaran mejor. Y ahí fue donde yo me convertí en la madre de mis hijos y mi mamá tomaba el papel de mi padre porque ella trabajaba y mientras ella trabajaba, mis hermanos estudiaban, yo los cuidaba, yo hacía todo en la casa, me tocaba cuidarlos a él, hacerle la comida, el aseo, hacer todo en la casa. Cuando ella ya venía de trabajar, fue un momento muy duro para mí porque en ese tiempo no pude tener esa comunicación con mi madre. Ella trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo cuidaba uno de mis hermanos, por la mañana se iba al colegio, ya en la tarde el otro iba a la escuela
Entonces cuando ellos ya venían, yo me iba a estudiar, estuve estudiando por la noche para ayudar a mi mamá con mis hermanos. Ya cuando yo ya estaba en el colegio, mi mami regresaba del trabajo. Cuando mi mamá se iba al trabajo, yo estaba dormida. Entonces fue algo difícil porque no podía tener esa comunicación con mi madre. Tal vez solo nos dejábamos papelitos, aquí te dejo el dinero, haces esto, y no teníamos comunicación. Solo la miraba yo cuando ella estaba dormida, ella me miraba igual a mí cuando yo estaba dormida. Y fui creciendo así, y de tanto odio también que mi madre tenía, puedo decir que yo sentí que yo crecía sin amor, porque mi mamá jamás me decía un te amo, tampoco jamás me decía hija, y ninguna palabra que una madre puede decirle a su hija, princesa, varias palabras que a uno lo llenan como hijos. Entonces fui creciendo, en ese momento no entendía, en ese momento sentía rabia contra mi madre porque yo decía soy su hija, porque ella no me trata así. Pero ahora que estoy en Cristo entiendo de que si ella no recibió amor de parte de sus padres, de su mamá, ella no podía darme amor a mí. Y mucho menos si no tenía al Señor Jesús en su corazón, ella no podía transmitir ese amor de madre. A la edad de mis 13 años, empecé a tener mi primer novio. No sentía atención de mi madre. Muchas veces la madre piensa en que con darle el estudio a los hijos, con solo darle la alimentación, el vestuario, eso es todo. Pero no saben que muchas veces es más importante estar ahí, que muchas veces necesitamos ese consejo de madre, esas palabras de aliento que uno necesita para seguir adelante. Y muchas veces echan en cara y no saben que lo más importante es el amor hacia nosotros los hijos. Empecé una relación a mis 13 años con un joven ya de 18 años, empecé mi primera relación, y por el descuido ya de mi madre, no tenía el amor de mi padre, también él estaba perdido en las drogas, él fumaba marihuana, cigarros, se metía piedra, ya él caminaba en la calle todo sucio, era un desastre, como el diablo lo tenía atado en esas drogas. Y a mí no me da pena decirlo, a mis 14 años de edad, siendo yo una niña, caí ya en la fornicación. Yo sentía de que él era el hombre de mi vida, sentí de que ese amor era el único amor que me llenaba. Muchas veces que aunque mi mamá no me decía te amo, pero si él me lo decía, yo sentía, según yo, que era el único amor que me llenaba. Sentía que él era todo para mí, que sin él yo me moría, como muchas jóvenes hoy en día piensan eso. Y me aferré tanto a él, muchas veces de tanto la desesperación, de que mi madre me insultaba, de tanta frustración de ella, me pasaba insultando, me regañaba aún. Yo sé que es bueno corregir a los hijos, pero también es muy diferente el maltrato, que a uno lo maltraten demasiado. Y muchas veces recibí ese maltrato, mi mamá me golpeaba así, y decidía yo salirme de mi casa, decidía irme, pero algo al mismo tiempo sentía de que no podía defraudar a mi mamá, aún así como ella fuera, porque yo sabía que ella me necesitaba, porque mis hermanos con quién iban a quedar, y mi mamá sola trabajando, mi papá no nos ayudaba. Ese dolor, cada palabra que mi mamá me decía, aún cada palabra de maldición, muchas veces me maldecía a mí, decía de que mejor nunca me hubiera parido, de que me odiaba, muchas veces me lo gritaba. Cada palabra fue marcando mi vida, fue hiriendo mi corazón, y muchas veces pude sentir en ese tiempo, en ese transcurso, de que mi mamá estaba tan amargada, tenía ese odio. Yo llegué a sentir algo en contra de mi mamá, yo decía de que ella no me amaba, de que por qué me pasaba eso.
Fui una joven de que nunca, para la gloria del Señor, nunca estuve en una pandilla, en una mara, no probé ningún vicio, no tuve drogas, alcohol, nada de eso. Llega un día, recuerdo un 10 de abril, yo tenía un amigo, él era sordomudo. Tenía un amigo, él siempre nos llegaba a visitar a nuestra casa, siempre llegaba, era amigo de toda la familia. Y también tengo el esposo de mi tía, él era policía y también era sicario, entonces él llevaba armas hacia la casa. Yo siempre le decía a él, sin tener conocimiento del nombre de cada arma o conocimiento profundo de las armas, entonces yo siempre le decía que me los prestara. Entonces, él siempre sacaba el cargador y me las daba y yo así como que me ponía a jugar siempre. Pero un día recuerdo que estaba él ahí en la casa y llegó también el esposo de mi tía y también llegó con un arma. Y recuerdo que él se le enseñó porque mi amigo siempre nos decía por medio de señas que a él le gustaban las armas, e incluso llevaba casquillos de bala, llevaba a la casa y nos enseñaba. Entonces el esposo de mi tía le enseñó el arma y yo al momento, en mi imaginación, yo siempre decía que si el arma no tenía cargador, entonces no tenía ninguna bala, no tenía el conocimiento de nada de eso. Y recuerdo que agarré la pistola y queriendo jugar, asustar a mi amigo, le apunté en la cara, le apunté y de un solo le jalé el gatillo y le disparé. Lamentablemente él cayó y murió. Como dicen, tenía bala en boca la pistola. Yo sin saber, solo recuerdo que pegué un grito, me taparon mi boca, me llevaron para mi cuarto. Yo estaba muy nerviosa. Nunca en mi vida había pasado una situación así. Nunca tampoco ninguna persona había muerto enfrente mío. Fue una situación muy dolorosa y más porque era un amigo mío, un amigo de la familia. Después se deshicieron del cuerpo, lo fueron a botar. Yo siempre estuve en mi recámara, acostada por los nervios, no sabía qué hacer. Pasaba llorando. Luego de 3 meses yo ya había, se podría decir, superado, ya estaba viviendo mi vida normal, siempre yendo al colegio. Y al pasar los 3 meses, recuerdo un día 30 de julio, llegaron a mi casa los policías, los de la DIC, y ese día fue por la mañana. Mi mamá me fue a despertar y que me andaban buscando y eran los policías y era por ese caso, por lo que yo había hecho, y me detuvieron. También detuvieron a mi mamá, detuvieron a un tío mío, y al esposo de mi tía también lo detuvieron. Los 4 estuvimos detenidos. A mi mamá la trasladaron a la cárcel de Cefas, a los otros a Támara y a mí a un centro de menores, Sagrado Corazón. Y desde ahí empieza mi vida, cuando yo empiezo a conocer más del Señor, cuando llegaron muchas personas de bendición ahí al lugar donde yo estaba a predicar la palabra de Dios. Y en ese momento, muchas veces cuando nos pasan cosas así, preguntamos ¿por qué a nosotros? Pero la verdadera pregunta que debemos hacer es ¿para qué? Yo no sabía el gran propósito que Dios tenía para mi vida, no sabía lo que Dios quería hacer en mi vida, porque muchas veces estando en libertad me hablaban de la palabra y muchas veces lo que yo decía era no tengo tiempo, no quiero, o muchas veces decía sí, está bien, y después cuando ya iban a buscarme no quería, me escondía. Entonces, esa fue una manera de que el Señor buscó para que yo me pudiera acercar a Él, porque si todo eso no hubiera pasado en mi vida, creo de que nunca lo hubiera conocido. Desde que llegué, fue con las orientadoras, el personal que trabaja ahí, se portaron súper bien, me dieron muchas palabras de alientos. Yo solo lloraba y lloraba porque jamás tuve el conocimiento de una pandilla, de ninguna mara, no tuve el conocimiento de nada. Yo llegué a ese lugar y sí, tuve buen trato de parte de ellas, pero recuerdo que cuando llegué estaban muchas jóvenes ahí
Y cuando yo llegué, lo primero que fue, empezaron a insultarme, me decían que había carne nueva y muchas fueron al área donde yo me estaba bañando y me empezaban a decir muchas cosas feas. Y ahí empezó, cuando uno es nuevo en esos lugares, siempre tratan de hacerle bullying, de intimidarlo a uno. Estuve 6 meses sin ver a mi mamá y mi mamá detenida y yo también. Fue algo muy doloroso para mí estar lejos de mi mamá tanto tiempo, cuando muchas veces la tuve también y no valoramos a nuestras madres también. Llegar a esos lugares, tal vez tú no pertenezcas a una mar, una pandilla, no tengas conocimiento de eso, pero muchas jóvenes de que sí están en esas organizaciones ilícitas, ellas empiezan a intimidarte. Yo venía de una colonia y habían chavas que pertenecían a una pandilla y decían de que yo pertenecía a la mara de que estaba en la colonia donde yo vivía. Entonces desde ahí empecé a tener amenazas. Recuerdo un día me golpearon ellas eran pandilleras, me golpearon pensando de que yo era de la mara contraria de ellas, tal vez yo no siendo yo nada. Entonces recibí muchos golpes. Recuerdo que hasta un día llegaron a incendiar mi cuarto, me quemaron todo, mi ropa, quedé sin nada. Recuerdo ese día, casi muero porque estaba dentro de mi cuarto yo y ese día me estaba ahogando con el humo, pero gracias a Dios primeramente y a una de ellas también que me ayudó a poder salir. Durante estuve yo en ese lugar, le doy gracias al Señor porque Él siempre llevaba su palabra, siempre usó a personas para poder hablarnos, a cada joven que estábamos ahí. El día de hoy bendigo la vida del pastor David, miembro del ministerio también Pasión por las Almas, porque él cuando llegó, recuerdo que yo siempre le decía a papi porque yo necesitaba de ese amor. Durante yo estuve presa, mi padre nunca me fue a visitar, él decía que le daba miedo o cosas así, siempre ponía excusas. Entonces yo en él pude encontrar ese amor de padre que yo necesitaba. Cuando él siempre llegaba yo me alegraba y él siempre estaba dándome consejos, me decía de que yo era una princesa, de que cualquier hombre no me podía estar utilizando, que un hombre del mundo solo te busca para utilizarte, y siempre me daba esos consejos de que buscara del Señor, que cuando saliera no me olvidara de Él, porque muchas veces esperamos de que nos ocurran cosas para poder venir a los pies de Cristo. Yo tuve que esperar llegar a la cárcel sin nunca imaginarme en mi vida llegar a una cárcel, nunca imaginarme todo lo que me iba a pasar, pero hasta ese momento pude escuchar la palabra de Dios, hasta ese momento pude estar atenta a lo que Dios quería para mi vida, hasta ese momento pude entender el propósito que Dios tenía en mi vida. Empecé a escuchar palabras. Recuerdo que cada martes siempre llegaban a predicar, a adorar al Señor. Yo siempre estaba en cada culto que hacían los del Ministerio Pasión por las Almas y Sembradores de Amor. Siempre estaba yo ahí y bendigo la vida de cada uno de esos siervos que llegaba al Sagrado Corazón. La Fiscalía estaba pidiendo 6 años por mí, 6 años de privación de libertad, pero el Señor con su mano poderosa ahí solo me dieron 2 años, 5 meses de privación de libertad y me dieron 1 año de libertad asistida, y el Señor nuevamente se volvió a glorificar porque solo hice 1 año, 8 meses, solo hice 20 meses, no hice toda la sentencia completa. El Señor puso esa gracia en mí delante de los jueces y me dieron esa libertad, gracias al Señor. Yo recuerdo un día martes, que eran los días de visita del Ministerio Pasión por las Almas y Sembradores de Amor. Ese día me dieron la noticia de que al día siguiente, un miércoles, me tocaba ya ir a mi audiencia de cambio de medidas. Me sentí muy alegre, compartí con cada uno de los hermanos de que estaban ahí de cada iglesia que nos visitaban. Pude compartir esa alegría, oraron por mí también para que fuera el Señor tomando el control de esa audiencia. Me hicieron la audiencia, la juez declaró mi libertad, me dieron trabajo comunitario y libertad asistida.
Y ese día, para la gloria del Señor, bendigo la vida del pastor César de jóvenes. Ese día, cuando salí, me recuerdo que eran las 4:30 de la tarde, y él estaba afuera en su carro esperándome. Para mí fue una gran sorpresa. A él lo miré, lo pude conocer ahí en el Sagrado Corazón, y fue una gran sorpresa verlo a él. Me fue a traer a los juzgados, luego fuimos a recoger mis cosas ahí al Sagrado Corazón, y después él me llevó para mi casa y dijo: en 15 minutos paso por usted. Ese día, gracias al Señor, era día de culto. Venimos a la iglesia, nos presentaron como un fruto de la cárcel, y ese día el abrazo, que es simbólico en Pasión por las Almas, ese día me marcó. Ese abrazo que me dio cada uno de los miembros de esa iglesia me marcó, y yo pude ver el amor de Dios, y yo dije: wow, Señor, cuánto me amas, porque tantos abrazos, nunca había recibido tantos abrazos en un solo día, en un solo momento. Y desde ahí seguí adelante. Siempre las chicas de danza me animaban también a entrar al ministerio de danza. Y así fue como entré al ministerio de danza, seguí congregándome, y ahora, para la gloria del Señor, ahora estoy en el ministerio de danza. También estoy en el ministerio de asilo de ancianos. Vamos a visitar a los ancianos también. Para la gloria del Señor, estoy de asistente de mi capitana en la zona. Estamos trabajando en cada zona también que el Señor ha puesto en nuestras manos, evangelizando, predicando la palabra del Señor. El Señor me ha mandado un verdadero príncipe, alguien que me respeta, que me ama, que primeramente ama al Señor por sobre todas las cosas, alguien de que piensa en un ministerio conmigo. Ese es el verdadero amor que un hombre te puede dar, que primero te acerque al Señor. Un consejo, una palabra de parte del Señor a ti, mujer, que el amor de un hombre no te llena. Aún el amor de los padres es necesario, pero ese amor no es suficiente. El único amor que te puede llenar, el único amor que puede llenar ese vacío que tú llevas adentro, es el amor del Señor Jesucristo. El único que puede sanar tu corazón de cada herida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, joven, también, que ninguna mujer puede llenar ese vacío, que muchas veces decimos: sin ese hombre, sin esa mujer yo me muero. Hoy te vengo a decir de que el único que ha muerto por amor fue el Señor Jesús. Murió por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. A ti también, joven, que estés en una mara, en una pandilla, quiero decirte de que la mara no te va a salvar, que la pandilla no te va a salvar, que la pandilla no te da ese amor, que solamente te utilizan para hacer la maldad, son utilizados por el diablo para hacer la maldad. Pero el único amor que te puede llenar es el amor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces ponemos duros nuestros corazones, decimos que morimos por el barrio, muchas veces decimos que la rifamos todo por el barrio, pero ¿qué te da el barrio a ti? Y a ti, madre, también quiero decirte a ti de que no le das el amor a tu hija. Quiero decirte que nosotros como jóvenes necesitamos ese amor, ese apoyo como madre. También a ti, hija, las madres también necesitan de ese amor de hijos, porque muchas veces solo queremos recibir el amor de madre, pero nosotros quedamos a cambio. Ese es mi consejo, porque yo he creído en el Señor, en esa palabra que dice que yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo creo esa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bueno, gloria al Señor. Este fue mi testimonio. En el nombre de Jesús, espero que sea de gran edificación, de gran ayuda para tu vida. Y así como yo un día no tenía ningún conocimiento, no sabía quién era Dios, muchas veces si a mí me preguntaban, yo decía que yo me iba para el cielo sin tener ningún conocimiento de que dice la palabra, de que sin santidad nadie verá al Señor, que quien practica el pecado es del diablo, sin tener ningún conocimiento de esas palabras. Yo podría decir que me iba al cielo, pero no. Así como yo un día creí, como ahora confío en el Señor, así te animo a ti, joven, de que creas en el Señor, de que lo aceptes como tu único y verdadero Salvador, porque no hay en ningún otro hombre hay salvación, sino que solo en nuestro Señor Jesucristo. Y te animo en el nombre poderoso de Jesús. Estás en Flash Cristiano TV.